Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Y si todas las abducciones extraterrestres tuvieran un solo objetivo? No experimentar, ni invadir, ni exterminar, ni nada de lo que hasta ahora se nos ha dicho, sino solamente obtener algo que solo el ser humano les puede proporcionar. Una especie de código en su ADN que actúa como una especie de chispa divina. Veréis, esto sería como una especie de elemento que permitiría a entidades de otras dimensiones acceder a planos superiores de existencia, que por su propia naturaleza les están vedados. Hoy vamos a analizar las conclusiones de investigadores que llevan toda una vida estudiando el fenómeno. Vamos a hablar de David Icke, Corrado Malanga, Linda Moulton Howe, o incluso hipnólogos, terapeutas, que han realizado muchísimas terapias de regresión, como William Criado. Todos estos investigadores nos dan pistas sobre una especie de guerra silenciosa por nuestra alma, nuestro ADN y nuestra luz interior. Parece una guerra en la sombra, disfrazada de encuentros cercanos, de parálisis de sueño, de desapariciones inexplicables, y todo por algo que, al menos hasta ahora, ignorado por la ciencia oficial y que podría ser el mayor tesoro del universo conocido: el alma humana. El alma humana, la conciencia y la manifestación codificada en nuestro ADN. Bueno, vamos a empezar hablando de David Icke, uno de los investigadores más polémicos, más controvertidos del mundo, pero también más influyentes dentro del campo de la conspiración global y de todo lo que tenga que ver con la manifestación con seres interdimensionales, no necesariamente extraterrestres. Su hipótesis, desarrollada desde los años 90, se centra en la idea de que una raza reptil, proveniente de una dimensión superior, dice la cuarta dimensión, ha estado manipulando la evolución humana, infiltrándose en las estructuras de poder a través de linajes híbridos humano-reptil. Estos seres, según David Icke, no están completamente presentes en nuestro plano físico, sino que son parásitos energéticos capaces de cambiar de forma y que operan desde un plano vibracional totalmente distinto. También dice que se alimentan de la energía emocional humana que nosotros les proporcionamos a través de diferentes estados de ánimo alterados. Sobre todo la energía del miedo, del dolor y del trauma. Todo lo que nos contaba David Icke encajaba perfectamente dentro de las antiguas leyendas de entidades demoníacas, los arcontes y otras figuras mitológicas que aparecen en casi todas las culturas del mundo. Pero lo más relevante dentro de este contexto es que David Icke sostiene que estas entidades no tienen conexión con la fuente divina, que son inteligencias avanzadas, sí, pero más de esto, de la dimensión mental, no espiritual, que estarían espiritualmente vacías, huecas. Probablemente no tendrían siquiera alma. Aquí es donde David Icke introduce el concepto de la chispa divina humana. Esta chispa, una especie de frecuencia espiritual codificada en nuestro ADN, sería algo que los reptilianos no pueden replicar. Por eso necesitan controlarnos, hibridarse con nosotros, manipularnos genéticamente, incluso según él, parasitarnos directamente. Su tesis es clara: el humano no es inferior. Es el portador de una clave espiritual que estas entidades desean desesperadamente para poder sobrevivir y evolucionar, algo que en sus propios sistemas está vedado. Y vamos ahora a hablar de Corrado Malanga. ¿Qué es lo que dice este hombre? ¿Cuáles son sus conclusiones, la esencia de su pensamiento después de tantos años, prácticamente desde los 90, aplicando a PNL diferentes técnicas de hipnosis y de regresión a sus pacientes, ¿no? Bueno, Corrado Malanga sabéis que es químico y profesor universitario de Pisa. Se adentró durante muchísimos años en el análisis de las abducciones mediante esta hipnosis regresiva. Lo que descubrió sacudió incluso a los sectores más abiertos del mundo ufológico. O sea, las personas más abiertas y más flexibles se quedaron así, en shock, porque las cosas que contaba Malanga desafiaban todos los esquemas antes conocidos. Él concluye que muchas razas alien están implicadas en abducciones
incluyendo grises, insectoides y reptilianos, carecen de alma. En sus sesiones de hipnosis, los abducidos siempre suelen relatar experiencias en las que sus cuerpos eran utilizados para extracción de material genético, pero también para procedimientos que implicaban transferencias de conciencia. En otras palabras, los alienígenas no solamente manipulaban su cuerpo, sino que trataban de transferir su propia conciencia a través del alma humana o de adherirse a ella como parásitos espirituales. Esto aún es más complicado y para muchos parece un guión de una película de ciencia ficción. Pero bueno, es lo que este hombre asegura a través de todos estos años. Malanga desarrolló un modelo que divide al ser humano en cuerpo, mente, espíritu y alma. Aquellas entidades que nos abducen, según él, están interesadas principalmente en el alma. Según sus investigaciones, el alma humana tiene una estructura vibracional que permite el acceso a niveles de conciencia superiores. Niveles a los que estos seres, nuevamente como decía David Icke, no tienen acceso, no pueden llegar por sí solos. Aquí es donde entra en juego el ADN, que sería el vehículo que vincula el alma con la materia, el portal que permite la encarnación de la conciencia. Los experimentos que estos seres realizan no tienen un fin meramente biológico. Según Malanga, tienen un fin espiritual y vibracional. El alma humana les otorgaría un acceso que de otro modo nunca podrían conseguir. O sea, él afirma que las abducciones son parte de un plan a largo plazo de hibridación y sustitución de la humanidad original. Quieren hacer otro prototipo de ser humano, pero creando una raza mucho más fácil de controlar. Y vamos ahora a comentar también sobre el investigador William Criado. Se trata de un investigador colombiano, muy interesante todo lo que cuenta este hombre, que mezcla el contacto espiritual con la ciencia esotérica. En sus experiencias y revelaciones afirma que el ADN humano contiene un código de luz que actúa como una especie de software espiritual. Atención, porque este señor dice también cosas muy parecidas, conceptos muy parecidos a lo que cuentan otros investigadores. Eso algo indica, lógicamente. No digo que todos ellos tengan razón, pero probablemente la verdad esté un poquito en David Icke, un poquito en Malanga, un poquito en William Criado y toda esta serie de investigadores que han descubierto tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, según William Criado, este código de luz no solamente contiene información biológica, sino también frecuencias vibratorias que permiten la reconexión con la fuente original, con el creador. Criado sostiene que razas alienígenas, al carecer de alma, buscarían apropiarse de esos códigos para reconfigurar sus propias estructuras energéticas. En sus palabras, estas entidades quieren fabricar un acceso forzado a planos superiores mediante la extracción, la copia o adaptación de nuestro ADN espiritual. Y va más allá aún. Criado dice que existen programas secretos, tanto terrestres como no humanos, dedicados a identificar humanos con ADN altamente iluminado. Y dice que someten a estas personas a vigilancia, abducción y neutralización. O sea que la humanidad estaría siendo dividida entre quienes poseen este potencial de ascensión y quienes carecen de él. La abducción, por tanto, no sería aleatoria, sería selectiva, dirigida a personas que contienen en su genética las claves de esta especie de despertar. Bueno, luego tenemos la experiencia de Linda Moulton Howe, la cual recordaréis que tuve el honor de entrevistar. Y esta mujer, gran investigadora norteamericana, ha recopilado durante décadas una de las mayores bases de datos sobre abducciones y encuentros alien, pero también de mutilaciones de ganado, estructuras subterráneas y testimonios de informantes del complejo militar industrial, tema pactos. Uno de los casos más impactantes que presenta Linda es el de un ex ingeniero que trabajó en instalaciones subterráneas, en bases como la de Dulce o la S4 en el desierto de Nevada. Ahí supuestamente se desarrollan experimentos con híbridos
humano-alienígenas. Este informante le dijo a Linda que el objetivo era crear cuerpos compatibles con el alma humana, algo que no habían logrado. En cada intento, el alma transferida se desintegraba o el cuerpo entraba en colapso. Esto confirmaba una hipótesis escalofriante. El alma humana necesita una estructura vibracional específica para anclarse a la materia. Esta estructura está codificada en nuestro ADN. Sin ella, ninguna entidad puede mantener una conexión estable con la conciencia superior. Otros documentos filtrados por Linda, que ha presentado en conferencias, mencionan colaboraciones, os lo dije, pactos, entre ciertas razas grises y gobiernos humanos, en donde la extracción de órganos, glándulas como la pineal y tejido nervioso servirían para investigar esta estructura vibracional. Todos estos investigadores, amigos, coinciden en que no estamos solos, ni arriba ni abajo, que existen dimensiones superiores, donde habitan entidades de conciencia expandida y dimensiones inferiores habitadas por seres parasitarios. Seres simbólicamente similares a demonios o arcontes del gnosticismo. El plano tridimensional, el cual habitamos, sería solo una capa de una realidad más amplia. La cuarta dimensión actuaría como un puente. En ella habitarían tanto entidades de luz como entidades oscuras, y aquí es donde operan las abducciones, que por su naturaleza no pueden ascender hacia los planos superiores sin ayuda, sin nuestra ayuda. El ser humano, por contener en su ADN un patrón de vibración muy particular, podría servirles como vehículo, como trampolín para la ascensión o la infiltración, para la conquista de dimensiones superiores. De ahí esta batalla invisible. Las abducciones no serían actos aislados, sino parte de una guerra interdimensional por el alma humana. Como veis, amigos, lo que une todas estas investigaciones es una verdad inquietante, pero muy poderosa. El ser humano no es inferior ni accidental, sino una entidad sagrada, con un propósito espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Esa chispa divina que portamos no puede ser clonada, ni replicada, ni robada completamente, pero sí puede ser manipulada, suprimida o desviada. Las abducciones, pues, podrían ser, en última instancia, intentos desesperados de acceder a un plano que solo está reservado a los que vibran en amor, conciencia y conexión con la fuente. Pero también podrían ser una forma de aprendizaje para nosotros, para recordar quiénes somos, qué llevamos dentro y por qué nos quieren. Así que quizás, solo quizás, todo este tiempo que el ser humano ha dedicado a investigar las abducciones, en lugar de buscar fuera, debería de haber mirado dentro. Quizás estas entidades nos vigilan de muy de cerca y saben que el ser humano es una semilla estelar, una chispa divina encarnada, y por eso nos necesitan. Vamos a dejar que todos vosotros saquéis vuestras propias conclusiones de este vídeo hoy bastante intenso. Nos vemos, amigos, y espero que os haya interesado esta concepción que hoy os hemos presentado. Un abrazo para todos. Chao.